¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en esta oportunidad con María José Mora, quien es historiadora, periodista, especialista en Medio Oriente. Y le hemos pedido que en esta oportunidad nos ayude a entender en qué está este conflicto que ya está por cumplir 3 meses desde que se inició. María José, ¿qué tal? Hola, gracias Karim por la invitación. María José, estamos en un momento en que la guerra jamás Israel parece crecer, no parece para nada declinar. ¿En qué están ambas posiciones en este minuto en Medio Oriente? Bueno, en los últimos días hemos tenido varios factores que están haciendo que muchos matices en torno a la guerra estén generando muchísima tensión en la región. Ujú. En primer lugar, tuvimos hace un par de días un atentado en Beirut, en donde vemos que las Murió bombas de el Israel segundo de salen. Hamas. Exacto, salen fuera del territorio de Gaza y llegan a Beirut, un barrio en las afueras de Beirut, en donde terminan por asesinar a quien era el segundo o el cofundador del brazo armado de Hamas, Saleh al-Haruri, que era un hombre muy importante para Ujú. Hamas, un hombre que era además el enlace que comunicaba a Hamas con Hezbollah a través de, cierto, con Irán y que era además el encargado de la resistencia en Cisjordania. Por lo tanto, Israel, si bien no se ha adjudicado, ¿no?, el atentado, la explosión, ha insistido en una comunicación bastante ambigua que parece quedar claro de todas formas que son ellos, que esta era una operación quirúrgica, no es un ataque contra el Líbano para evitar que el Líbano reaccione y que era exclusivamente para cumplir con el objetivo de asesinar a este hombre que era el número dos y por lo tanto sería, yo diría, en estos 3 meses el logro más importante de Israel después de la guerra, ya que no ha logrado todavía liberar a todos los rehenes que fueron capturados ese 7 de octubre, recordemos, por Por Hamas. Hamas. Eso en una primera instancia, ¿no? María José, este ataque, si bien es cierto, como tú dices, es un tema de una operación quirúrgica, ¿verdad? Algo súper preciso, igual fue dentro del Líbano. Digamos, no es una persona que estaba en el borde del país, está dentro de una ciudad también. ¿Cómo crees Exacto. tú que reacciona este país respecto a este ataque supuestamente de Israel? Bueno, ¿Crees que aquí va a hay haber una una consecuencia? Aquí hay una realidad bien compleja, Karim, porque oficialmente los países árabes pareciera evidente que no quieren manifestar misiles en los últimos meses, pero no ha pasado a mayores. Entonces, muchos creen que con este ataque de Israel en el Líbano, es decir, que ya se sale de la frontera de Gaza y entra en un Ujú. país vecino, como bien tú dices, esto podría generar la reacción a mayor escala de Hezbollah e indirectamente de Irán, que es el país que apoya, ¿no?, a Hezbollah. Por lo tanto, muchos ven que podría venir una reacción desde esa postura en el sur del Líbano, norte de Israel. También hay Por otra, otra parte, esa otra sí, situación te quería comentar, la matanza esta que hubo también en Irán hace poquitos días, un día, dos días. hace horas, recién ayer en la tarde, se produce además algo que termina por desbarajustar mucho a todos los que vemos de fuera, ¿no?, este conflicto, y es que ayer se celebraba 4 años de la muerte de Qasem Soleimani, que era uno de los líderes militares más importantes de la Guardia Revolucionaria iraní Sí, y que sí, fue asesinado hace 4 años por sí. Estados Unidos. Y ayer había una especie de conmemoración, de recuerdo, ¿cierto?, de esta fecha, y en ese preciso momento 2 atacantes suicidas, según las últimas informaciones que se han publicado, hacen detonar bombas que hasta el momento han generado 80 muertos y más de 200 heridos, considerado por la prensa internacional como el atentado más feroz que ha recibido Irán en su propio suelo desde la existencia de la República Islámica en 1979. ¿Quién es el que ha provocado este atentado? Las primeras voces desde el gobierno iraní apuntaban evidentemente a Israel, pero tenía poco sentido que Israel tenga en su objetivo asesinar gente que conmemore el asesinato de un personaje interno. Los que sí se han atribuido el atentado parece ser el Estado Islámico en Ya, Siria y en Irak. Y ahí perfecto. quedamos todos un poco perdidos porque decimos, bueno, esto es que un ataque de islámicos a islámicos. Islámicos, esa es una pregunta bien importante y que por otro lado quisiera entender, ¿esto puede ir haciendo
porque hasta el momento yo veo a las naciones árabes como mirando de lado nomás. Veo Ujú. mucho más interesado al mundo occidental en la situación que a ellos mismos. Tal vez viviendo dentro de ellos, uno va captando las posiciones de mejor manera, pero desde este lado del mundo pareciera que todo el mundo mira de reojo a sus propios vecinos, ¿verdad? ¿Qué se viene ahora según tu mirada? ¿Qué podría suceder? Reacciones de un corto plazo. Es complejo definirlo porque, tal como tú dices, desde Occidente solemos creer en nuestra ignorancia de lo Mm, que ocurre en la región, que el mundo islámico o el mundo del Medio Oriente es una sola gran unidad. Y la claro, verdad es todo lo contrario. La verdad es que primero tenemos divisiones religiosas, hay un mundo chiita y hay un mundo sunita. sunita. Lo que acaba de ocurrir en Irán es un Estado islámico sunita que ataca y atenta contra un Irán que es chiita, primero. Segundo, hay diferencias importantes en términos étnicos también. Tenemos ahí árabes, tenemos kurdos, tenemos, ¿cierto?, una mezcla de otras religiones, no solamente musulmanas, hay Ujú. cristianos también, en fin. Y por lo tanto, este Medio Oriente tiene diferentes pulsos que desde aquí no logramos necesariamente identificar, pero tenemos dos grandes motores, Irán, que es chiita, y Arabia Saudita, que es sunita. Y desde esa perspectiva, Arabia Saudita ha sido muy cauta, ¿no? De comentar o de meterse en el Así conflicto es. particular de Israel con Gaza, porque de hecho estaba a punto de firmar un acuerdo de paz con Israel y la gran mayoría de los analistas concuerdan que lo que logra este atentado el 7 de octubre es evitar que Arabia Saudita reconozca a Israel como Estado y que con eso la causa palestina pasase a segundo plano. Por lo tanto, en este minuto hay muchos pulsos, es muy difícil definir qué puede ocurrir, sobre todo porque, Karim, tenemos actores externos que también están viviendo puntos muy complejos. Estados Unidos es un Claro, actor que no también. podemos dejar fuera. Y tenemos un Biden que se apronta a comenzar una campaña de Una reelección. elección Sabemos bien dura se le viene muy a dura y Biden que la sabemos que cosa. en Estados Unidos nunca un presidente en campaña ha decidido o se ha inclinado por apoyar ningún tipo de guerra. Basta con que lo apoye para que pierda. Por lo tanto, Biden está presionando ahora a Israel para que termine el conflicto, para que genere primero un cese humanitario en Gaza, segundo para que se resuelva el conflicto. Por otra parte, vemos un Israel que no parece tener claro un plan B o el día después de qué va a ocurrir en Gaza. Entonces, en este minuto yo diría que tenemos una gran interrogante que es muy compleja de evaluar porque cada uno de los actores importantes están en momentos internos en sus países muy difíciles. Perfecto, perfecto. Tenemos que irnos, María José, pero quisiera que te quedaras este segundo para saber si lo puedo explicar bien. Si no, corrígeme por favor en pantalla. Dijiste sunitas y chiitas, ¿verdad? Ambas son doctrinas, son parte de los islámicos, pero tienen diferentes miradas. Es como decir católico protestante, pero dentro del Islam. Yo diría católicos y cristianos ortodoxos. Es más cercano y las diferencias son muy sutiles. Eh, Tienen que ver con la sucesión del profeta y quién lidera la comunidad islámica. Perfecto. Y sunitas son los que siguen ortodoxamente la situación y chiitas son los que siguen a otra parte del asunto, ¿verdad? No están así, pero ¿Ya? podríamos resumir en que los sunitas son Ujú. la mayoría del mundo islámico, son más de un Ya, 80% de los 1.500 millones de musulmanes. ya. Y para los sunitas, la sucesión de los califas, ¿cierto?, ha sido la que ha ido gobernando históricamente y políticamente. Para los chiitas, que son un 20% o menos del Ujú. mundo, ¿cierto?, musulmán, la sucesión que reconocen del profeta es solamente la sanguínea, es decir, la que deriva del profeta Mahoma, de su hija Fátima, su primo Ali, hacia abajo. No reconocen a los otros líderes. Esa es la Ok. diferencia. Ay, muy Oye, resumida. buenísima la explicación. Sé que mucha gente escucha por ahí los nombres y no sabemos exactamente de qué se trata. Gracias, María José, por haber estado con nosotros.
Yo creo que en unas 2 semanas te quiero volver a llamar para que nos vayas poniendo nuevamente al corriente de en qué va esta guerra y nos lo vayas explicando también como lo sabes hacer tú. Que estés muy bien. De nada, muchas gracias. Y solo si sirve, ¿no? Lo puedo dejar ahí. Hay un podcast, se llama Historia al Día. Es un podcast mío de María José Mora, en donde varios capítulos están dedicados a explicar el conflicto actual entre Israel, cierto, y Gaza, y otros conflictos que también vale la pena pensar y escuchar con más calma. Perfecto. Muchas gracias. Y Que ustedes esté muy bien. sigan con nosotros, gracias a ti. Sigan con nosotros aquí en Iquique Televisión. No se vayan.